Ok, estamos claros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos de la Red Latinoamericana de Profesionales de Orientación RELAPRO. Estamos este 1 de mayo cerrando la Semana Latinoamericana de la Orientación, una semana llena de actividades muy interesantes, desde conversatorios con Julio González, con Luis Eduardo Martínez, con Miguel Carvajal, Liliana Carísimo, un conversatorio que nos actualizó acerca del modelo latinoamericano de orientación profesional para el sentido del tipo de la vida, el cual le da marco a este conversatorio que estamos desarrollando hoy con una invitada muy especial. A la hora del tinto, nuevamente una invitada muy especial, como todos los invitados que hemos tenido en este programa, Sonia Luise Pineda, Fonseca, psicóloga egresada de la UPTC de Tunja, especialista en gerencia de la seguridad y salud del trabajo de la Uniandina, magíster en docencia de la Universidad de La Salle. Actualmente estudia un doctorado en educación en la UFEL. Ha trabajado en diferentes ámbitos del ámbito laboral y se enfoca en los talleres de proyectos de vida, educación sexual y construcción de ciudadanía, los cuales se han materializado en colegios de ciudades como Boyacá, Bogotá y Yopal, y actualmente labora como docente y orientadora en la institución educativa técnica empresarial Llano Lindo de Yopal. Una cordial bienvenida, Sonia Mis. Muchas gracias por aceptar esta invitación para este conversatorio tan interesante. Muy buenas tardes, Amílcar, saludando a todos los cibernautas que siguen frecuentemente toda la red Relapro, que están continuamente enfocados en este aprendizaje y más para esta semana de orientación, donde se dan elementos fundamentales enfocados hacia la parte vocacional, la parte profesional y socioocupacional de nuestros estudiantes. Qué mejor que ellos cuenten con estas herramientas para poder tomar sabias decisiones. Tal vez para nuestra época no existían tales herramientas, entonces estos espacios permiten otorgarles a nuestros jóvenes, no de un espacio cerrado, sino a nivel global, mundial, acceder a esta carta de orientación vocacional que realmente ubica a los estudiantes, los aterriza en la realidad del mundo laboral, las competencias, cuáles son mis habilidades. Y interesante este trabajo que ha venido adelantando el doctor Amílcar y este estudio que fue precisamente emana del cuento del PI de Buenaventura, muy interesante. O sea, es un trabajo realmente para valorar, para resaltar y para que todos nosotros los orientadores escolares lo tengamos en cuenta para el ejercicio de nuestras funciones. Muy bien, Sonia. Justamente la propuesta que venimos haciendo hoy en este conversatorio Día del Trabajo, justamente tiene que ver con que nuestro trabajo de la orientación vocacional obviamente está enfocado al mundo del trabajo, pero hay cosas que hemos venido recogiendo de diferentes perspectivas, diferentes enfoques, diferentes estrategias que queremos validar de alguna manera con esta carta de orientación vocacional que intenta recoger esa historia de la orientación vocacional en los últimos años. Mientras yo voy colocando la presentación, por favor, tú nos hablas acerca de cómo ha sido tu práctica en el tema de la orientación vocacional, con qué poblaciones has trabajado, qué resultados has obtenido y qué nos faltaría por hacer en este campo desde tu perspectiva. Bueno, desde lo que he realizado en el campo de la orientación escolar y reconociendo lo que el Ministerio de Educación nos involucra, es este tema de cómo fortalecer el desarrollo humano en los estudiantes de grado 10º y de grado 11º y enfocándonos precisamente hacia cómo llevarlos a la resiliencia en temas de la frustración, ¿no? Hacia cómo pueden disminuir ellos en términos de la deserción universitaria, pero también garantizando cualquier toma de decisiones, bien sea del corte socioocupacional o vocacional, reconociendo también y validando los factores de personalidad, los intereses, las competencias personales. Nosotros como docentes orientadores, al igual que muchos en nuestro país y fuera del entorno colombiano, tenemos en cuenta pues la DOFA, los intereses que tienen nuestros chicos y el contexto que es supremamente importante a la hora de realizar este trabajo de orientación vocacional. Pensaría que a lo largo de esta conversación pues vamos a ampliar un poco más pues para no extendernos o de pronto tocar cosas que vamos a ahondar más adelante. Muy bien, cuéntanos un poco de las características de los estudiantes con los que tú trabajas orientación vocacional.
cómo son esos estudiantes, cuáles son sus vocaciones, porque vamos a empezar a discutir ese concepto de la vocación. ¿Qué vocaciones manifiestan ellos? ¿Qué quieren, de dónde son ellos y qué quieren ser en la vida? Pues, como pregunta tradicional que le hacemos. Bueno, sí, efectivamente son estudiantes que se encuentran, digamos, en un contexto de un estrato socioeconómico bajo. Ellos viven el día a día, trabajan con sus necesidades. Obviamente también surgen aspiraciones, deseos de ser alguien o desarrollar actividades de gran reconocimiento social, y tras esta lucha ellos se han enfocado tal vez en profesiones que llaman la atención a la gran mayoría de nuestros jóvenes cuando salen de grado 11, como lo es la carrera militar, ¿no? Esta es una profesión que llama bastante la atención, aunque también pues con este tema de la pandemia se han reconocido pues otras carreras enfocadas obviamente hacia los aspectos técnicos y tecnológicos, y por qué no resaltar la ingeniería biomédica, que es bastante importante y más para este tema de todo el tema de los, bueno, de los respiradores. Para el COVID-19. Entonces, sí, la cuestión de la pandemia también hace que esto dé como un revuelo, un movimiento de 360 grados, y ellos se planteen las posibilidades de evaluar otro tipo de profesiones y ocupaciones que representan, en últimas, resolver las necesidades y dar solución a los problemas del entorno inmediato. Ok, bien, vamos a entrar en materia y vamos a empezar a discutir algunos aspectos que esta carta recoge. Primero que todo, esta carta de orientación vocacional está totalmente marcada en el modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Es decir, hay una correlación directa y de hecho empezamos justamente discutiendo el tema de lo vocacional, la vocación. Para algunos actores muy respetables ese tema de lo vocacional está pasado de moda, parece que eso ya no es el concepto fundamental sobre el cual nosotros debemos trabajar, sino que básicamente propone la orientación socioocupacional de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, nosotros mantenemos este tema de la orientación vocacional e insistimos en él desde el concepto de lo que nos apasiona. ¿Qué le apasiona a alguien en la vida? Y esa pasión es la que le permite hacer toda una cantidad de esfuerzos, no solamente uno, sino una gran cantidad de esfuerzos económicos, académicos, sociales, porque en muchos casos tienen que desplazarse a otras poblaciones para poder cumplir con sus proyectos de vida. De esa manera entendemos la vocación como esa chispa de vida que nos permite impulsar nuestros proyectos de vida. Y también está la otra discusión, proyecto o trayecto. Aquí entendemos el trayecto de vida, o sea, un proyecto de vida no se desarrolla de una sola vez, hay que desarrollarlo por trayectos. Entonces no tenemos conflicto entre proyecto y trayecto. Consideramos que finalmente trayectoria de vida es parte de ese proyecto de vida que un estudiante, que una persona puede desarrollar en un momento determinado de su vida en una transición específica, y aquí estamos hablando de la transición del bachillerato a la universidad o de la educación secundaria a la educación superior. Bien, entonces, tradicionalmente entendemos que la orientación se ha venido haciendo desde la pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pero no entendemos que esa es una pregunta muy compleja. Cuando hablamos de qué quiere ser, estamos haciendo una pregunta compleja. Cuando yo le pregunto a alguien qué quiere ser o quién quiere ser, le estoy preguntando qué quiere tener, qué quiere hacer y dónde quiere estar. ¿Sí? ¿Qué quiere tener como profesión? ¿Qué quiere hacer con su profesión y en dónde la quiere desarrollar? Entonces son preguntas múltiples que ingenuamente le hacemos a los niños desde muy pequeños. Desde 5 años les estamos preguntando a niños, hijito, ¿usted qué quiere ser? Pero nos olvidamos o no tenemos en cuenta eso. Entonces, por eso, para poder trabajar esta orientación vocacional desde esa perspectiva, debemos remitirnos a la noción de ser desde la perspectiva de la teoría del desarrollo de escala humana de Martin McNeil, que habla de las dimensiones de la vida. Entonces, las dimensiones de la vida es, mi vida es lo que yo tengo, lo que yo hago y lo que yo estoy, y todo esto se constituye en una sumatoria de lo que yo quiero ser, tener, hacer y estar, de lo que yo necesito ser, tener, hacer y estar, de lo que a mí me gustaría ser, tener, hacer y estar, o lo que a mí me dicen que yo debo tener, hacer y estar. Entonces, eso es uno de los elementos que estamos discutiendo o recogiendo en esta carta, la noción de ser, la noción de vocación,
como elementos conceptuales fundamentales para poder desarrollar la orientación vocacional. Bien, quiero enfatizar o enfocarme más bien en los aspectos culturales y macrosociales. En la orientación vocacional, ya como Sonia lo mencionó al comienzo, nos hemos enfocado principalmente en los aspectos individuales o personales. La vocación, las aptitudes, muy bien descritas, tal como lo plantea Sonia, desde un DOJA. Yo quiero saber mis debilidades, necesito conocer mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas, mis amenazas o riesgos aplicados a la vida en general, pero específicamente al mundo académico. Entonces, ese es un elemento que recogemos aquí en esta carta. Obviamente, no vamos a descartar, al contrario, estamos recogiendo lo que en la praxis de la orientación se ha venido encontrando. Ya discutimos el concepto de vocación y un concepto que eh, tenemos que hilar un poco más fino es el concepto de trabajo. Eh, yo tengo un tío que es abogado, justamente me recordaba, o sea, legalmente la categoría de trabajo obedece a unos requisitos muy específicos, a tres requisitos específicos. Un trabajo tiene que tener, primero que todo, una remuneración. Segundo, una sujeción a un jefe. Y tres, un cumplimiento de horarios. Bajo esos tres parámetros se habla de trabajo. Entonces, nuestra orientación no siempre es hacia el trabajo formal, como decimos, sino el trabajo informal que podemos catalogar más bien en términos de labor. Pues muchos de nuestros estudiantes salen no para el mundo del trabajo, sino para el mundo de la labor, el rebusque, el trabajo temporal, el ser empacador en un almacén, el ser repartidor, ahora que está de moda todo el tema de los domicilios. Pero eso también es parte de la orientación. Pero no es una orientación vocacional, es una orientación socioocupacional que tiene que ver es con el tema de la empleabilidad. Yo tengo que trabajar en lo que me salga, no necesariamente en lo que yo he escogido como vocación y tengo que postergar eso que he escogido como vocación para un siguiente momento. Pero entonces hablamos de diferenciar la orientación vocacional de la orientación socioocupacional. En el mundo académico tenemos ese tema de la servicio social obligatorio. El servicio social es tal vez el mejor ejemplo que tenemos de orientación socioocupacional porque lo hacemos no en algo que nosotros escogemos por vocación, sino porque es una ocupación necesaria, un requisito obligatorio para poder desarrollar o adquirir nuestro título como bachiller. Te quisiera preguntar, Sonia, para no volver esto un monólogo, ¿cómo fue tu experiencia al salir del bachillerato o terminando el bachillerato con el servicio social obligatorio? ¿Tuviste que hacer este servicio social obligatorio? Bueno, terminé en una normal superior y pues la normal, sus enfoques es hacia la pedagogía. Desde grado séptimo nos involucraron precisamente en el trabajo con menores de grados de quinto, de cuarto, de tercero. El acercamiento, sí, no se dio en los dos últimos grados, sino desde grado séptimo. Es un trabajo bastante interesante porque el trabajar con comunidad nos permite de alguna manera tomar decisiones más tempranas de lo que realmente quiero ser o a qué me quiero dedicar el resto de mi vida. Como muy bien lo expresabas, el tema de la vocación, o sea, realmente, digamos, cuando estábamos haciendo esas prácticas en las normales, realmente deseo gastar mi energía, mi tiempo, mi vida a todo este tema de la pedagogía o definitivamente esto no es lo mío. Entonces viene esa toma de decisiones donde entran en juego precisamente cuatro variables que nos recuerdan el término ikigai, donde en qué eres bueno, lo que amas, lo que el mundo necesita y en lo que se te puede pagar. Entonces, sí es importante definitivamente las horas sociales porque es un acercamiento a esa toma de decisiones que el chico va a afrontar posterior a obtener su título de bachiller. Entonces, sí, la labor de las horas sociales deben ser muy bien planeadas, muy bien pensadas, en virtud de que se acerque a los intereses y a las expectativas de vida de los chicos, reconociendo su contexto, más no limitándolos de acuerdo a sus necesidades, porque muy bien lo sabemos que el deber ser está asociado con la parte moral, el querer ser precisamente a ese deseo, pero también la parte del puedo ser como ese reconocimiento del poder, ¿no? De validar hasta dónde puede llegar el estudiante que aunque no tenga la solvencia económica, tiene esas capacidades y habilidades y esos rasgos de personalidad que lo hacen tan únicos para asumir pues labores o altos cargos de mando.
Muy bien, perfecto. Yo lo había enfocado solamente en el tema de lo socioeducacional, pero veo con grata sorpresa que tú lo enfocas también desde el punto de vista exploratorio, servicio social como un proceso de exploración vocacional. Excelente. Creo que eso apunta muchísimo a lo que está reseñando en la carta de orientación vocacional, la carta abierta, y que se mueve bajo tres criterios. El concepto de conciencia vocacional, el concepto de conciencia aptitudinal, que vamos a ver más adelante, y el concepto de conciencia social. Bien, ese concepto de conciencia vocacional tiene exactamente que ver con lo que dijo Sonia, no tendríamos que repetir mucho, pero sí resaltar que básicamente uno de los grandes objetivos de hacer orientación vocacional es hacer posible que el estudiante llegue a lo que llamamos conciencia vocacional. Yo soy consciente que quiero dedicarle mi vida, mis energías, literalmente tal como lo dijo Sonia, estoy dispuesto a dedicarle mi vida y mis energías a determinado campo profesional porque me apasiona y porque considero que tiene un valor intrínseco. Bien, entramos a un segundo aspecto y es que pasamos del mundo ideal al mundo real de un momento a otro. Apenas se acaba el bachillerato, apenas se recibe el diploma de bachiller, llega uno a las puertas de la vida real, a la calle, y empieza a conocer diferentes circunstancias o tener en cuenta diferentes circunstancias para su elección vocacional. Una de esas es que vivimos en un país afectado por la deuda externa, y no solamente ese país, sino toda Latinoamérica afectado por factores de deuda externa. ¿Qué tiene que ver esto de la deuda externa con una elección vocacional? Bueno, que determinados gobiernos, dependiendo de esos factores de deuda externa, corrupción político-administrativa, la impunidad y la mala administración de recursos, por lo menos por citar a los grandes factores macrosociales que influyen en el mundo de lo social y en la vida de lo social, pues está el estudiante allí, parado en la mitad del camino, mirando a ver por qué camino opta. Se me saltó aquí un poquito. Bien, entonces, eso nos determina una mirada macrosocial de la cual poco hablamos en la orientación. Casi nunca hablamos de esos factores. Sí, Sonia, también. Sí, Almicar, precisamente creo que acá podemos involucrar el tema de la responsabilidad social de ciertas empresas u organizaciones que de una u otra forma atienden en auxilios de educación, más o menos en un 51% de las empresas consultadas a nivel de Colombia que otorgan estos auxilios de educación a muchos de sus empleados y muchos de ellos son jóvenes. Entonces, es importante acá reconocer que todos estos factores macrosociales, macroeconómicos, inciden definitivamente en apoyar o no esa toma de decisiones y proyecto de vida en el orden profesional de muchos de los estudiantes que pues inician la parte laboral para lograr recaudar fondos y poder iniciar una carrera profesional. Bien, entonces eso determina básicamente, tal como lo dices, la cantidad de oferta y la calidad de la oferta laboral y la cantidad de oferta educativa y la cantidad y la calidad de esa oferta educativa determinada por esos factores macrosociales que estamos viendo. Bien, el estudiante se plantea como un objetivo de vida la búsqueda de la felicidad. Eso ha sido el eslogan de esta cultura y nos dice, no, usted tiene que ser feliz. Eso es fundamental. En el modelo de orientación transicional para el sentido ético de la vida, no tomamos la felicidad como objetivo fundamental de la orientación. Es decir, los orientadores no estamos para ser felices a los demás. No estamos tampoco para orientarnos a cómo ser felices. Estamos formados y nos queremos preparar y necesitamos prepararnos para construir, para que las personas construyan sentido a su vida, que son cosas diferentes. Hay algunos elementos, algunas críticas teóricas acerca de ese concepto de la felicidad y la psicología positiva extrema o mal entendida, como la búsqueda de la felicidad ciega y como que si fuera el único paradigma de vida. Entonces, eso también implica el entendimiento de lo que hemos llamado o lo que se ha llamado el sueño nacional. Países de Centroamérica tienen como sueño el sueño americano, no el sueño nacional, no el sueño de quedarse en Centroamérica, no es el sueño de quedarse en Guatemala, no es el sueño de quedarse en Nicaragua, no es el sueño de quedarse en Centroamérica, no es el sueño de construir un futuro en México, sino el sueño de irse a Estados Unidos y buscar la felicidad, el famoso sueño americano. Eso está mediado por lo que llamamos las cosmovisiones, o sea, la cosmovisión depende, o sea, afecta muchísimo o determina en gran manera hacia dónde me encamino, si sigo derecho, si cojo a la izquierda, si cojo
si me quedo aquí, si me voy a otra parte, y no estamos diciendo que la migración no sea un factor de desarrollo. Pero no es en ese sentido de ir a buscar la felicidad afuera o encontrar sentido afuera, no. Seguramente lo más lógico es encontrar sentido aquí adentro mientras yo entiendo un poco qué significa vivir afuera y estar en otra parte. Sí, Pero hay varias, efectivamente. sí, Reconocer las dinámicas, cómo funcionan otros entornos sociales y culturales, y pues es esa actitud que tiene el chico frente a la vida en cómo asimilar, empezando por casa, esas dificultades, esas barreras, para obviamente estar preparado y pues tener más estrategias de afrontamiento ante lo que se avecina en otros territorios fuera de lo nacional. bien, esto es parte de lo que estamos discutiendo acerca de lo que es la conciencia vocacional. La conciencia vocacional no solamente es lo interno, yo tengo capacidades. Seguramente la gran cantidad de nuestros estudiantes tienen capacidades, tienen oportunidades, tienen fortaleza, pero el macrosistema social determina mucho qué cantidades de oportunidades, qué calidad de oportunidades podemos hacer, y las cosmovisiones fundamentales acerca de la vida. Si yo encamino mi vida hacia la felicidad, bueno, es una cosa, pero si yo le doy prioridad a encontrarle sentido a lo que hago, a lo que quiero hacer, es otra cosa que determina un tipo de orientación totalmente diferente. Hay tres o cuatro cosmovisiones que queremos resaltar. Uno de ellos es que el estudiante que tiene una cosmovisión nihilista, o sea, no hay futuro, no hay sentido, ni para qué me esfuerzo, no me van a dar la beca, si me dan un crédito, pues con qué lo voy a pagar, y si termino la carrera de pronto ni encuentro trabajo en eso, entonces no vale ni la pena emprender camino. O sea, que quedémonos aquí como estamos, no caminemos hacia la educación superior, ni siquiera lo técnico, ni lo tecnológico, mucho menos lo universitario, porque no vale la pena. Visión nihilista. Pero el otro extremo es la visión idealista. O sea, sí vale la pena, sí cuesta esfuerzo, sí va a ser muy difícil, sí voy a tener que sacrificar muchas cosas, sí voy a tener no sé, distribuir mi tiempo de una mejor manera, sí voy a tener que trabajar. Y esa es la generación del sí, sí, no la generación del ni, que ni estudian ni trabajan, muchas veces no porque no tengan las oportunidades, sino porque definitivamente no le encuentran sentido a ese esfuerzo. Entre esos dos extremos de cosmovisiones, pues hay otras cosmovisiones, ¿no? La cosmovisión hedonista dice, no, eso me cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo. A ver, orientador, profesora, dígame una carrera que sea fácil, que ojalá no tenga matemáticas, que no haya que leer, que no haya que ir todos los días, que no tenga yo que madrugar, que me quede cerquita, que sea barato, que no tenga tanto complico, una cosa así como psicología, que no haga mucha vaina, sino pues así como lo mínimo. ¿Te has encontrado con estudiantes en esa posición, Tony? Del esfuerzo mínimo. Eh, Creería que en todo el territorio nacional existen seres humanos que se ubican dentro de cada una de las cosmovisiones. Importante es motivarlos a que, independientemente de la mirada, de la actitud, de esa conciencia actitudinal que ellos tengan, invitarlos a que todo puede ser mejor a pesar de las dificultades, a pesar de esos bloqueos, podría ser de corte cognitivo, de esas experiencias que han tenido, que se puede mejorar, y siempre orientándolo hacia ese enfoque de poder, ¿no? De sus habilidades y Poder ser. capacidades para la vida, y esa resignificación, ¿no? Muy bien. Social y En- personal, ¿no? encontramos, Autoconocimiento. encontramos un porcentaje importante de estudiantes bajo la categoría materialista. Dice, bueno, sí, está bien, yo le escucho el cuento de que es posible llegar a la educación superior, pero muéstrame dónde está la plata. ¿Dónde consigo la plata? Para ir a estudiar necesito transporte, necesito alimentación, necesito recursos para todo eso, pero dígame dónde está. Entonces, ese es un panorama de lo que nosotros encontramos fácilmente en la educación superior. Y encontramos también que está la contracara, hasta que el país se ofrece, y muchos países ofrecen becas, créditos, subsidios, incentivos, fomento inclusive para determinadas áreas y cargas. Entonces creo que no podemos, o sea, que debemos estar preparados para esas cosmovisiones que vamos a encontrar en los estudiantes. Y si un estudiante de tipo materialista te dice a ti en Yopal, Casanare, no, pues ¿dónde está la plata, profe, para estudiar? ¿Tú qué le dirías?
Bueno, o sea, la plata se consigue de alguna manera, o sea, lo que es difícil conseguir es una actitud arrasadora y un empoderamiento que eso sí es difícil de encontrar. Pensaría que lo invitaría a hacer camino, a buscar un camino y no las facilidades de ese camino. La invitación es que la va a encontrar si tiene en cuenta este aspecto, de pronto evaluemos cuáles son los intereses, para que eres bueno, tal vez por este lado puedes obtener algún tipo de recursos, qué tal si miramos la parte de los créditos, no, que no me quiero comprometer, sino quiero irme a un trabajo temporal para recoger algunos recursos que me sirvan para una educación profesional, también es válido tener en cuenta en ellos que pues siempre hay riesgos en esta toma de decisiones de la orientación vocacional y que se pueden quedar precisamente en este trabajo temporal. Entonces ahí es donde bloquean de alguna manera sus aspiraciones mucho más ambiciosas de lo que ellos quieren ser. Entonces se trata es como de trabajar en prospectiva hacia un alcance de unos proyectos viables y alcanzables, pero que obviamente sean luchados, que requieran esfuerzo y dedicación y pues que nada es fácil en esta vida. Muy bien, entonces creo que con claridad nos has encaminado hacia el tema de que nosotros como orientadores no podemos alentar los proyectos del dinero rápido ni el dinero fácil, que generalmente sabemos que es la vía poco ética o no ética de los proyectos de vida. Si alguien quiere dinero rápido, pues la única forma es lo ilegal. No creo que haya otra forma de que alguien se vuelva millonario honestamente de la noche a la mañana. ¿Sí? O proyectos que no tienen que ver nada con lo académico. O sea, no se venda papa, es un negocio honesto, decente. De pronto, yo nunca he visto a un comerciante que no saque un fajo de billetes grandes del bolsillo, pero pues no estamos enfocados a ese tema del dinero rápido, del dinero fácil, sino bueno, si usted quiere encaminarse a la educación superior, le va a costar trabajo, le va a costar esfuerzo y le va a costar dinero, pero el dinero no es el requisito indispensable porque el dinero está disponible en el sistema financiero y está para eso. Inclusive hay fondos específicos destinados a la educación superior. Bien, entonces entramos en esta nueva dimensión de que la sociedad empieza a pedirnos que los proyectos tengan unas características, unas 7 características de las que vamos a hablar rápidamente. Una de las características es que los proyectos sean éticos. Estamos recuperando de Abya Yala el modelo del buen vivir amerindio de las culturas tradicionales americanas, los principios éticos. Y para la ética amerindia hay 3 grandes principios, muy sencillos y muy claros. No mentir, no robar y no estar ansioso. Esa es la ética amerindia. Eso es lo que los documentos nos referencian. Y aquí nosotros lo retomamos como conciencia social. Es decir, yo debo como orientador asesorar al estudiante, mi orientante, mi orientado, para que tenga en cuenta de que no solamente debe desarrollar una conciencia vocacional, sino una conciencia social. Resalto que aquí hablamos de conciencia con C, mientras antes estamos hablando de conciencia con SC, una conciencia intrapersonal, mientras que aquí estamos hablando de una conciencia comunitaria. Entonces, esa es una característica fundamental. No creo que podamos nosotros como orientadores asesorar proyectos que no cumplan con esas características de no mentir, no robar y no estar ocioso, porque son la base de nuestra sociedad. Tenemos la triste historia de los famosos elefantes blancos. No sé si en la región de los llanos se presente. Puentes que se caen porque están mal construidos, autopistas que no funcionan, obras inconclusas, hospitales mal dotados y todo ese tipo de cosas. Y detrás de eso lo que hay es una olla podrida y encontramos que siempre hay una olla podrida peor que la anterior porque, ejemplo, la cultura le ha restado importancia a ese tema de no mentir. Un ejemplo escolar práctico. Los escolares se copian en las tareas, se copian en la tarea del examen de matemáticas. Inclusive el profesor se da cuenta que se están copiando. De pronto ese estudiante que toda la historia escolar se copió y que todo el mundo sabía que se copiaba, terminó estudiando medicina. Y resulta que se gradúa, igual sigue copiando, igual sigue comprando pruebas, igual sigue haciendo cantidad de cosas y termina atendiéndote a ti, Sonia, atendiéndote a ti y a tu familia. ¿Qué pensarías tú cuando llegues al consultorio de un estudiante, de alguien que fue tu estudiante o estudiante en tu institución educativa y sabes que llegó allá
con esa historia de mentiras, que es una forma también de robar, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasaría? ¿O qué harías tú si te das cuenta que te van a atender a ti y a tu familia? Esa clase de Bueno, profesionales. vamos a contestarlo como de manera generalizada y no particularizada ni singular. En fin, todos los comportamientos desordenados en cuanto al tema de las normas y los usos sociales siempre tienen una relación directa con una inestabilidad emocional. Muchos de los seres humanos en algún momento de su vida, por algún tipo de experiencias, por algún factor familiar, etcétera, hay diversidad o multiplicidad de factores, pueden llegar a acercarse a la conducta antisocial o delictiva, que puede desdibujarse o que puede ir desde la toma de una moneda hasta grandes sumas de dinero. No lo ubiquemos tal vez en un lugar, ni en una zona, ni en una región. Eso es el tema de la corrupción o el tema de los antivalores, está a nivel social, a nivel general. Y en fin, nos hace una invitación esa a repensarnos, precisamente no es tanto en la toma de decisión de lo que quiero llegar a ser o de lo que puedo ser, sino en qué nivel está mi escala moral, independientemente de la profesión, de la ocupación o de la vocación que yo realice. Es preguntarme en qué nivel está mi escala de valores, si lo tengo en un nivel alto, si lo que me preocupa a mí son la afiliación, si lo que me preocupa a mí es el poder, si lo que me preocupa a mí, entonces esto es lo que va a dirigir pues mis acciones, bien sean correctas o negativas hacia un punto. Entonces es mirar como la intencionalidad con la cual se dirigen todas las acciones y los pensamientos de los seres humanos, los que en últimas terminan o bien llevándolos al éxito o al fracaso en una toma de una decisión. Muy bien, Sonia, queremos mencionar aquí que definitivamente el tema de lo ético es un tema transversal a la vida social, a la vida académica, pero es un tema fundamental, de los puntos fundamentales para trabajar en la orientación vocacional. Ese tema de la orientación vocacional profesional o sociovocacional, o la categoría en la que lo queramos meter, definitivamente tiene que tocar ese tema de lo ético. No podemos formar ladrones de cuello blanco, como se les conoce, ¿no? Que son muy buenos en las matemáticas, en el cálculo, en todo lo conceptual, pero en su escala de valores, tal como tú lo presentas, pues obviamente tienen serias deficiencias. Entonces, creo que sigue siendo válido. Miren que desde la época amerindia, no mentir, no robar y no estar ocioso son principios fundamentales para la conciencia, para la Sí. convivencia social. Sí, definitivamente son dilemas morales, porque ahí sí como entran en los diálogos coloquiales, nace o se hace. Nosotros podemos formar seres humanos excelentes, pero ya la toma de decisiones y en el transcurso del caminar y el conjunto de experiencias, de amistades, de afiliaciones o del camino más fácil para llegar a un éxito, obviamente temporal, va a desdibujar el trabajo que han abonado muchos de los profesionales, pero eso no debe poner en entredicho el trabajo arduo de la familia, de la comunidad, del colegio, porque si lo revisamos puede llegar a ser producto hasta de un consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, siempre es difícil tratar como de, digamos, de asumir nosotros como orientadores la mayor parte de la culpa, digamos, en las decisiones cerradas de algunos de nuestros estudiantes, porque pues hasta ya no tenemos, uno, la competencia y dos, el manejo, se nos sale de nuestras manos. Bien, esperamos que la orientación vocacional de alguna manera contribuya a una formación de proyectos éticos. Qué bueno Eh, tener, qué bueno que nuestros profesionales no se les caigan los puentes porque se robaron la plata, o porque no aprendieron matemáticas, o porque están pensando simplemente en llenarse de plata, sino porque están pensando en que tiene una conciencia social que nos permita formar profesionales que construyan país, que construyan nación, que construyan región, que construyan una vida no solamente para ellos, sino para las personas que les rodean. Profesionales que tengan una conciencia social también en lo ecológico. Y en lo ecológico nos referimos no solamente a lo ambiental, no nos referimos a las plantas y los animales, sino nos referimos a la ecología humana. Proyectos que de alguna manera tengan en cuenta a los otros y cómo mi proyecto de vida puede afectar a otros, mis decisiones pueden afectar a los otros y también obviamente a la naturaleza y los elementos que nos rodean. Proyectos de vida éticos, ecológicos, proyectos de vida también que sean solidarios. Entonces, estos son tres elementos que resaltamos aquí.
bajo ese mismo título de la conciencia comunitaria, esperamos que estos sean proyectos solidarios. Generalmente se le dice al estudiante para profesional y habla de su proyecto de vida, sus intereses, sus necesidades, sus prioridades, lo que quiere ser, para qué lo quiere ser, pero muy pocas veces tenemos en cuenta lo solidario. ¿Cómo articular el tema de lo solidario con la orientación vocacional profesional o sociocupacional? Desde tu región, ¿qué piensas? Eh, Tal vez es acá en brindarle las reglas de oro para elegir una carrera profesional, en facilitarles de orientación escolar esos puntos fuertes y débiles, digamos, en cuanto al tema del ITFES, en reconocer, o sea, darle la importancia que requiere un examen de estado como garante o como llave para que puedan tener pues una beca, elegir instituciones de educación superior y carreras aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional, que ellos tengan conocimiento de qué compone la carrera, si lo compone matemáticas o no lo compone matemáticas, pero que ellos mismos se den a la tarea de investigar sobre esa carrera profesional que les interesa. También invitarlos a evaluar cómo está el mercado laboral, a revisar la página del DANE, si lo que quieren es trabajar dentro de nuestro país o de pronto mirar el tema de las embajadas y cuáles son las becas que nos ofrecen al exterior. Entonces, también mirar los apoyos de financiamiento de todas las carreras y estudios superiores. Entonces, esos son, pensaría yo, que los proyectos solidarios, es facilitar algunas herramientas de apoyo que existen y que pueden de una u otra forma facilitar o favorecer que el estudiante se arriesgue definitivamente a obtener esa meta bajo la cual se ha planteado, ¿sí? Recordando aquí que no debería ser la única o entrar al punto de la obsesión de un punto fijo, sino que tenga pues una gama de posibilidades que estén a su alcance o por lo menos a sus condiciones y habilidades y a la experticia para poderlas materializar. Bien, la escuela tradicional, recordemos, es una escuela competitiva y es una escuela en la que se habla de las competencias, no solamente como la capacidad académica de hacer algo, la capacidad social, sino también la capacidad de competir. Estamos en un mundo competitivo, la escuela tradicional es competitiva, forma para la competitividad, forma para la competencia, evalúa en términos competitivos quién obtuvo la mejor nota en matemáticas, a quién le fue mejor en español, quién es el mejor para bailar, quién es el mejor para cantar, desde lo individual. Son pocas las instituciones educativas que tienen una filosofía de tipo cooperativo, de tipo comunitario, de tipo participativo, y las evaluaciones dan de esa manera. Un ejemplo muy concreto en donde podemos aplicar el concepto de la solidaridad es, bueno, ¿cuántos o quiénes quieren estudiar medicina? Listo, hagamos el grupo de los que estudian medicina, o los que quieren estudiar medicina. ¿Dónde está el grupo de los que quieren estudiar, no sé, de ciencias sociales, ingenierías, otro tipo de cosas? Y vamos en grupo a investigar. Pues no investigo yo solo para mí cuáles son las mejores universidades o cuáles son las mejores opciones, sino que investigo para un grupo. Y más adelante el pensamiento comunitario tiene mucho que ver con el mundo que nos ha tocado vivir, que nos ha tocado, que estamos viviendo desde lo solidario, desde lo cooperativo. Muchas veces las familias se integran frente a los ingresos solidarios porque definitivamente una sola persona ya no puede mantener toda una familia y tiene que asociarse de alguna manera. Y proyectos cooperativos, bueno, hay proyectos cooperativas reconocidas a nivel nacional, la cooperativa de médicos, la cooperativa de ingenieros o los colegios, los cuerpos colegiados que en gran manera con su trayectoria histórica, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros es una gran referencia para decir que desde lo solidario también es posible construir proyectos de vida que sean sostenibles. Y aquí entramos en el segundo capítulo, que es el tema de la conciencia aptitudinal, que en términos coloquiales podemos decir como para qué soy bueno, como para qué soy bueno. De eso yo creo que hemos hablado bastante con el tema del DOFA, pero relacionado con el tema de lo sostenible. Los estudiantes, a muchos adolescentes se debaten un tema entre lo que yo quiero ser y lo que debo ser, y el punto de cruce ahí es la sostenibilidad. Yo coloco un ejemplo de pronto muy elemental que dice, bueno, mijito, ¿a usted le gusta hacer malabares en la esquina, en un semáforo? ¿Es un proyecto ético? Sí, es un proyecto ético,
es inclusive hasta un proyecto estético, se ve hasta bonito que usted haga malabares allá en la esquina, pero es un proyecto sostenible a largo plazo. O sea, ¿tiene usted aptitud? Bueno, otra pregunta, ¿es usted bueno para eso? Sí tiene aptitud, sí tengo aptitud para eso. Sí. Pero es sostenible a largo plazo, usted puede dedicarse a eso, de hacer malabares en las esquinas de los semáforos durante 10, 20, 30 años. Pues seguramente no. Esa es otra característica de los proyectos de vida. No solamente que sean estéticos, que sea bonito, que armonice con el ambiente, con la sociedad, que no cree conflicto con nosotros, o que sea inclusive solidario. Digamos, hay un grupo de muchachos que hacen malabares en las esquinas, uno se sube en los hombros del otro, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan sostenible es eso? ¿Puede usted vivir de eso por mucho tiempo? ¿Puede dedicarse a eso a largo plazo? Ese tema de la conciencia aptitudinal relacionado con proyectos sostenibles y a largo plazo. Estamos hablando también de proyectos estéticos. Ahí queremos detenernos un poquitico, porque no es fácil hablar de qué son proyectos de vida estéticos. Estoy hablando de que todas estas 7 características se pide, la sociedad pide que nuestros proyectos de vida cumplan simultáneamente con estas características de que sean éticos, de que sean solidarios, de que sean estéticos, de que sean sostenibles. Y hablando aquí de lo estético, tomé una foto del Museo del Guggenheim porque nos habla de 2 cosas, no solamente de la funcionalidad, al fondo se ve un puente común, que es funcional, que se ha sostenido por unos alambres fuertes, porque se ha hecho un cálculo eh, matemático de durabilidad, de resistencia, pero el Guggenheim, además de esos criterios, aplicó el criterio de la belleza. Es bello a la vista, es atractivo. Cuando vemos proyectos de vida, sabemos muchos proyectos de vida, vemos la vida de las personas en diferentes actividades, acciones. ¿Cómo podríamos hablar de un proyecto de vida o qué proyecto de vida a ti te parece que es estético? Qué bonita la vida de esa persona, cómo maneja sus relaciones de manera armónica. ¿Has pensado en el concepto del estético? Sí, efectivamente, pues tiene que ver con todo el componente armónico en relación con un contexto social. Pensaría que obviamente que cuando uno alcance, tal vez si uno midiera que esa decisión en una balanza se acerca tanto, mi gusto personal coincide con lo que digamos, con lo que la sociedad está esperando de parte mía. Por ejemplo, hablemos del orientador escolar, ¿cierto? El orientador escolar que realiza su tarea por vocación, que no mide las horas para continuar su trabajo de planeación de cada una de las tareas, de planeación de cada uno de esos casos. Ojalá esos casos que se tornan un poco más complejos. Entonces, eso es lo intra, lo que conozco yo, lo que conoce mi familia y cómo es la armonía con el entorno social. Precisamente cuando ya entro a trabajar con ese caso y veo que se obtiene una respuesta satisfactoria, pensaría que para mí ese sería el componente estético porque tanto, o sea, tanto esfuerzo tiene un resultado y esto en últimas representa una armonía, una paz, una tranquilidad para ese ser humano que logra de una u otra forma llegar como a un punto que necesitaba para dar respuesta a su problema inmediato, ¿no? Pensaría que eso sería dar respuesta a lo social, empezando primero por lo intrapersonal. Muy bien, creo que tú lo has definido de muy buena manera. En proyectos de vida que armonicen con nuestro entorno social. A eso nos referimos con proyectos de vida estéticos. Finalmente vamos a terminar con el tema de los proyectos sinérgicos. Aquí coloqué el ejemplo de una navaja suiza. Resulta que la vida es tan corta, que la vida es tan breve, que la energía vital no nos dura para siempre, ni siempre tenemos la disposición para hacer las cosas. Entonces necesitamos que nuestros proyectos de vida sean sinérgicos, que con un solo instrumento, que es el proyecto de vida en su totalidad, nosotros podamos desarrollar simultáneamente varias necesidades. Aquí retomamos literalmente las necesidades humanas desde la perspectiva de la teoría del desarrollo a escala humana de Martin Magnet, chileno, economista chileno fallecido recientemente, hace un par de años, y nos dice que todos necesitamos que nuestros proyectos de vida nos permitan realizar nuestras necesidades existenciales de identidad. Ese proyecto de vida
que yo me propongo, que yo me he propuesto, que yo estoy desarrollando, por el cual he hecho mucho esfuerzo, me permite desarrollar mi identidad, me permite desarrollarme, construirme como quien quiero yo llegar a ser, o me permite reforzar esa identidad que yo he venido construyendo. Ese proyecto de vida me permite no solamente subsistir, no solamente me permite generar un ingreso, sino me permite generar también elementos de protección que están representados básicamente en garantizar salud, en garantizar vivienda, en garantizar fondos prestacionales para pensión, fondos pensionales. Todo eso tiene que ver con que el mismo proyecto de vida, un proyecto de vida que yo me pueda dedicar con por un tiempo significativo, 5, 10, 20 años mínimo, me generen identidad, subsistencia y protección. Ese proyecto de vida me puede generar o facilitar la creación. Hay una necesidad en el ser humano que todos tenemos, como todas las demás, que es la necesidad de creación. Me permite a mí proponer ideas novedosas frente a algo, me permite plantear nuevas formas de transformar la realidad, de vivir mejor, me permite participar en la sociedad de manera productiva, de manera activa, y lo que decía también Sonia, o sea, ese proyecto de vida tiene que armonizar con un contexto social específico en el que yo vivo. Ese proyecto de vida me permite ámbitos de recreación, ¿sí? O sea, lo hago no solamente porque me toca subsistir, porque me toca conseguir la plata, porque me toca generar protección, creación o participación, sino porque yo me puedo recrear con lo que hago. Mi trabajo tiene esa dimensión de placentera, de que me gusta hacer lo que hago, me da libertad, me permite espacios de ocio y decir, bueno, hoy hago esto, pero mañana no lo voy a hacer. Tengo esa libertad para determinar mi vida, o me siento yo esclavizado por el trabajo de que sí, sí o sí tengo que hacerlo, sea como sea, me guste o no me guste. Me permite esta necesidad de afecto o entendimiento, de afecto, o sea, me gusta lo que hago, me genera placer, le genera placer a los demás, es algo placentero. Y la necesidad de entendimiento me permite, este proyecto de vida me permite entender la realidad social de mejor manera. Entonces, esas son las preguntas fundamentales sumado a la categoría de la comunicación. Me permite este proyecto de vida comunicar lo que yo quiero decirle al mundo, lo que yo quiero decirle a los otros, lo que yo quiero transmitir de mi esencia. Entonces esas son las grandes características que como sociedad se piden. Por eso decíamos al comienzo, se enfatiza mucho en lo individual y está bien que hablemos de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades, que hablemos de las cosmovisiones, que hablemos de las actitudes, que hablemos de las aptitudes, que hablemos de todo lo intrapersonal como elemento básico para construir un proyecto de vida. Pero esos grandes elementos socioculturales pues son también importantes. Estos son los elementos que queremos compartir. Estos son los elementos que queremos hacer eh, para, para aportar dentro de esta carta de orientación vocacional, que para que cuando usted como profesional revise la carta que vamos a pegar aquí en el link de este video, tenga en cuenta de cómo está estructurada y para qué está estructurada. Sonia, ¿qué nos queda? ¿Qué preguntas nos genera? ¿Hasta aquí quedó todo? Seguramente no. ¿Qué cosas nos quedan entre el tintero? Sí, quedan cuestionamientos. Por ejemplo, mientras escuchaba, así como dicen los chicos, doctora, usted habla tan bonito. O sea, en medio de lo bonito, de lo imaginario, tal vez ellos lo dibujarán como poco realizable. La importancia de resaltar la planeación dentro de nuestro trayecto de vida. Si yo planeo que quiero ser, así cuando ya tenga 16 años, cambie la idea que me motivó desde un principio, el trayecto de vida cuando era pequeñito. Como es trayecto, yo pienso una cosa cuando pequeño, de pronto me voy a mantener esa misma idea cuando adolescente y de pronto materialice esa idea cuando ya me acerque a la carrera profesional, ¿cierto? Pero si yo no planeo y lo dejo todo a merced del destino, ahí es cuando valen cantidad de cosas. O sea, cuando llega un embarazo de manera fortuita y me sorprende y entonces
Sí, puedo materializar mi sueño, pero va a ser un poco más complicado llegar a él. Entonces es importante siempre la planeación, o sea, invitar a nuestros chicos a que planear es bueno, que nos va a traer excelentes resultados, que si yo planeo dentro de mi plan y obviamente contando con la voluntad del de arriba, si yo planeo y tengo claro que mi hijo y mi pareja, me vaya bien o me vaya mal, como me vaya, lo tengo cronograma, bueno, el cronograma dice para cuando tenga 25 años, con seguridad para esta fecha tendré una idea de o una materialización más bien de lo que deseaba hacer desde pequeño. Entonces sí invitar a nuestros chicos, a los que escuchen esta conferencia, a que es importante planear nuestra vida, no dejar las cosas al azar, porque el azar pues nos puede sorprender para bien o para mal. Pueden ser motivadores, los hijos son motivadores, un hijo es un motivador, pero también al mismo tiempo debemos reconocer que va a exigir más de nosotros, va a exigir más de nuestro tiempo, de nuestra energía, y recordemos que un proyecto de vida profesional, un proyecto de vida socioocupacional o vocacional también va a exigir como un hijo, diría más tiempo y dedicación. Entonces, la idea es planeemos muy bien, materialicemos esta idea, este proyecto, y llegará el momento donde otras cosas que hacen parte de nuestro proyecto vital y que de pronto para cada quien puede representar felicidad, como es el tema de la planeación de una familia, se pueda postergar y de esta manera lograr determinar que el hecho de haber esperado un tanto también nos puede generar excelentes resultados. Bien, Sonia, concluyamos con los panoramas posibles que nos encontramos. Tú mencionabas uno, y tiene que ver con lo que más bien habla como la presión del punto fijo, ¿no? Yo tengo definido que tengo que ser médico de la Universidad Nacional de Bogotá por encima de lo que pase, sea como sea, y lo voy a intentar una vez, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y ocho, y 10, y de pronto eso genera un desgaste innecesario. Seguramente aquí lo que nos interesa es, enfoquémonos no en una profesión, sino en un campo profesional o en dos campos profesionales que sean cercanos. Difícilmente hay cercanía entre, no sé, ser músico y ser antropólogo. Cosas como muy, bueno, aunque la vida nos permite combinar muchas cosas. Pero hablando del tema de la obsesión del punto fijo, lo que no recomendamos definitivamente es obsesionarnos con una sola opción de vida. Es que tiene que ser esa la única opción para construir proyecto de vida, no ninguna otra. No. La vida es muy diferente de la teoría. Esta teoría que le hemos comentado, y como decía Sonia, se escucha muy bonito, pero tenemos que aterrizarla en la práctica. Y en la práctica se van a presentar dificultades y se van a presentar factores, situaciones que van a hacer que cambiemos de trayectoria de vida. Simplemente toca desviarnos un poquito, de pronto tal vez después retornar a la ruta, pero eso es parte de la vida, es parte de lo que nos vamos a encontrar y es lo que donde vamos encontrando formación. No obsesionarnos con ese punto fijo. Tampoco angustiarnos con el tema de que es que todos ya están estudiando, que yo soy el único que no has cogido carrera, que para dónde corro, que para dónde hago. No, tranquilo. Tranquilo porque la vida tampoco es igual para todos. Hay algunos que después de 3 meses o un mes después de salir del cielo ya están en la universidad. Pero eso no garantiza que van a mantenerse allí. Tristemente, el 50%, la mitad de los estudiantes que optan por la educación superior, técnica, tecnológica, universitaria, la mitad de ellos desertan antes de llegar a quinto semestre. Por no decir primero, segundo y tercer semestre. Entonces, no afanarse por eso de que todos corren, entonces yo corro detrás de que va adelante, no sé para dónde, pero tengo que correr con tal de escapar de la casa, muchas veces escapar de la situación de la casa. Otros se enfrentan a situaciones como las que tú mencionabas, ¿no? Pero es que resulta que se nos atravesó, entre comillas, un embarazo en la adolescencia. Bueno, hay que asumirlo con responsabilidad. Y tampoco entender que es que es un embarazo en la adolescencia, es que se acabó la vida, es que no, la vida no se acaba por un embarazo en la adolescencia. Va a ser más difícil. Obviamente, hay que asumir otro tipo de cosas que no estaban previstas, pero la vida no se acaba ahí, ni significa que porque se tuvo un hijo en la adolescencia, entonces no se va a ser profesional. Las cosas no son de esa manera, no son tan radicales, no hay que ser tan fatalistas o tremendistas como decíamos. Agregando a mi cara a lo que has dicho, pensaría que cuando
digamos, estamos tan obsesionados en un punto fijo o de pronto estamos en el otro extremo de la dispersión compulsiva. Importante aquí que esta pausa activa me acerque a lo que quiero ser en una carrera técnica o tecnológica. Por ejemplo, ¿por qué pasa la deserción en la parte universitaria? Porque ya a partir de quinto semestre hay un acercamiento con la parte práctica de eso que quiero ejercer, de esa ingeniería metalmecánica, no sé. Entonces, qué bonito sería que su pausa activa, después de que salga de 11, haga una técnica, una tecnología que se acerque a la parte práctica, operativa de eso que usted quiere ser, de tal manera que reafirme la idea de lo que quiere hacer en su vida o diga, uy, no, definitivamente nada que ver con esta rama del conocimiento. Entonces, es una invitación a que esa pausa activa pues esté muy relacionada con la parte práctica de lo que usted, de las tantas opciones o galería de opciones que tenga, ha planeado para su proyecto de vida. Muy bien, creo que es una recomendación muy pertinente lo que mencionas, ¿no? Que ese stand-by, esa pausa, ese momento, bueno, no pude ingresar a la universidad de una vez, me queda un semestre, bueno, voy a aprovechar de pronto para hacer un curso de fotografía, para mejorar, no sé, mi manejo de los sistemas, voy a manejar programas informáticos, voy a aprender a hacer videos, voy a aprender a hacer entrevistas, voy a explorar mis habilidades comunicativas y con eso quiero que ya. Hay un aspecto transversal para la formación, para la vida universitaria o para la vida de educación superior y para la vida académica en general. Y es cualificar nuestras habilidades comunicativas, la comprensión oral y escrita. Hay estudiantes que me sorprenden todavía diciendo, pero hay que leer, y hacen caras y extrañas, pero hay que leer. Sí, claro, hay que leer, y no solamente leer, sino leer comprensivamente, leer críticamente, leer propositivamente. ¿Sí? Entonces, hay 4 niveles de lectura. Entonces, si algo necesitamos cualificar al terminar el bachillerato es nuestra capacidad, nuestra habilidad de comprensión escrita. Aquel que no le gusta leer, se le dificulta mucho la lectura, pues se va a enfrentar con una realidad muy dura y es que recién llega a la universidad, le entregan un bulto de fotocopias o unos archivos en PDF o una cantidad de información escrita, que no solamente la tiene que leer, sino que la tiene que comprender, resumir y expresar, ya sea oralmente o de manera escrita. Las habilidades transversales son esas: comprensión oral y escrita y expresión oral y escrita. Dedíquese a esas 4 cosas en ese tiempo libre, en esa pausa activa, y permítase replantear. Ahorita tenemos la gran ventaja de los videos. Bueno, si no le gusta leer, bueno, habrá mucha opción del video, pero tarde que temprano se va a tener que enfrentar con el texto escrito y con todo lo que los profesores les decían en español: técnicas de estudio, subrayar, hacer resúmenes, notas a pie de página, etc. Sí, Amílcar, en este orden de ideas, es importante sí que los chicos no vean la educación como un castigo, al contrario, o sea, si a mí me dan un mamotreto grande, hombre, necesito aprenderme eso porque lo voy a aplicar en el ejercicio de mi carrera, o sea, ¿por qué lo vemos como un castigo si me va a nutrir, o sea, me va a enriquecer y me va a dar herramientas para saber qué hacer ante determinada situación propia del ejercicio de las funciones de un cargo? Entonces, sí, no antepongamos como castigo algo que nos va a dar el alimento, nos va a traer la papita a la casa, entonces no lo veamos como algo malo. Ahora otra invitación, con este tema de la pandemia, nuestros chicos han dicho, es que no me gusta leer, es que vienen muchas guías, es que vienen muchas hojas, pero me gusta Free Fire, pero me gusta Carlos Tutti. Entonces el tema no es el celular y el tema no, o sea, si no le gustara el celular y no le gustara la virtualidad por el tema de la pandemia, pues no se acercaría a Carlos Tutti o no se acercaría a Free Fire. O sea, el problema no es lo virtual, el problema es dónde estamos dirigiendo todo el foco de nuestra atención, el tiempo, y obviamente esto genera un desgaste emocional, cognitivo, ergonómico, entre otros. Entonces es una invitación para nuestros chicos precisamente a eso, a darle importancia a lo que realmente nos va a aportar a nuestro trayecto de vida. Muy bien, definitivamente creo que el mensaje es claro. Nosotros como educadores debemos enfatizar en, en que es un privilegio. La educación es un privilegio. Creo que la orientación mucho más. Entonces se trata precisamente de que entendamos que ese papel que nosotros venimos desarrollando en la escuela es un papel preponderante, que es un
papel privilegiado, que es un papel del cual nosotros no podemos desprendernos, ni olvidarnos, ni desentendernos en ninguna manera, de ninguna medida. Es un privilegio, es una oportunidad muy grande, es una gran alegría que nosotros podamos contribuir con el desarrollo de lo social. Bien, nos despedimos en este conversatorio dándole las gracias a Sonia por sus aportes importantes, por su disposición, por toda esta dedicación extra de tiempo extra que le hace a la red, no solamente a sus estudiantes, sino a la red. Hacemos el recuento de esta semana, del 26 al 30, última semana de abril. Nos dedicamos el 27 de abril en Uruguay, se celebra especialmente esta fecha, y tuvimos varios eventos que ustedes van a tener disponibles mediante los links de los videos. El conversatorio con Julio González sobre un artículo de Robert Sultana para un giro postcolonial, la orientación profesional, la dialéctica entre universalismos y localismos, que se realizó el lunes 27 de abril. El conversatorio con Miguel Carvajal, muy interesante, acerca de adolescentes y marihuana, va a estar disponible. El conversatorio de pensar el subdesarrollo en América Latina con Luis Eduardo Martínez Bastardo, de Venezuela. El conversatorio con Carolina Carísimo, de Argentina, acerca de orientación vocacional desde la perspectiva de género en Argentina. El conversatorio de avances del modelo latinoamericano de orientación transicional para el sentido ético de la vida. Y el conversatorio especial, conversatorio afroamericano, counseling, orientación educativa con la Asociación de Profesionales del Counseling en Nigeria. Y la participación especial de Max Foto de Sudáfrica. Bien, creo que cerramos con broche de oro este primero de mayo, Día del Trabajo, hablando de los elementos conceptuales para la orientación vocacional, profesional y socioocupacional. Muchísimas gracias nuevamente, Sonia. Sí. Agradecerle también por este espacio, por la apertura. Nunca es suficiente cuando de aprender se trata, y pues acá lo que realicé fue aprender. Entonces sí es una invitación a que no se pierdan este proceso de orientación vocacional, a que lo repliquen, y no es un espacio para el conocimiento y para la investigación abierto, con posibilidades de acceso a cualquier persona. Entonces muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los orientadores de Relapro desde Argentina hasta México, especialmente a SINAPRO, que hoy Día del Trabajo tiene unas jornadas especiales para conmemorar este día, y por eso estamos articulando el Día del Trabajo con la orientación vocacional profesional. Esperamos que este documento y los documentos anexos les sirvan y les sirva a todos los orientadores con nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Nos veremos en una nueva hora del tinto. Sonia, un abrazo muy grande. Hasta luego a todos, y que la pasen muy bien en este Día del Trabajo. Gracias.